estamos? Bueno, vamos a hacer un poquito de teoría de electromagnetismo, que es una de las partes que se ha agregado para el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo en la parte de física. Así que, si bien va a ser un poquito el video extenso, traten de prestar atención y después lo complementan con alguna bibliografía. Desde ya les recomiendo una bibliografía de nivel secundario, un libro muy antiguo, donde pueden sacar todos estos temas, que es muy didáctico el libro, que se llama de Castiglioni, Roberto de Castiglioni, Oscar Perazo, de la editorial Troquel. Es un libro que les recomiendo, Física 2, se llama el librito, que ahí hay óptica y electricidad y magnetismo y corriente alterna para los que les interese más, pero es un libro sumamente didáctico. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es de qué se entiende por magnetismo. Magnetismo es una propiedad que tienen ciertos metales, fundamentalmente a base de hierro, de atraer justamente a trocitos de hierro o compuestos que tienen hierro. El magnetismo se denomina a esos, se los denomina imanes, ¿no? Entonces, en un imán nosotros vamos a distinguir dos polos del imán. O sea, si consideramos que el imán es una barrita así, va a haber un polo norte y un polo sur. ¿Bien? Generalmente el imán o magnetita natural, el imán natural, es una mezcla del óxido ferroso con el óxido férrico, que se llama óxido ferroso férrico. Es decir, si este es el óxido férrico y le sumo el óxido ferroso, ¿qué es eso? Me terminaría quedando 3 hierros, ¿ven? Y 4 oxígenos. A eso es lo que se conoce como magnetita, que es el nombre que recibe dicta o piedra imán, o simplemente óxido ferroso férrico. Bueno, esto es bien un imán natural, es ese tipo de óxido que es una mezcla entre los dos óxidos. Si nosotros colocamos limaduras de hierro, hacer con un imán con limaduras de hierro, vemos que las limaduras de hierro se van a distribuir siguiendo un dibujito más o menos así. No voy a hacer mucho, pero es para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es esto. Esto lo han visto en algunas documentales de los polos magnéticos de la Tierra, como serían esas líneas. Esas líneas se llaman líneas de campo magnético o líneas de fuerza de campo magnético, porque alrededor suyo el imán genera lo que se conoce un campo magnético. Es decir, que si yo pongo un trozo de metal acá, se va a sentir atraído o repelido por el imán de acuerdo a si lo acerco al polo norte o al polo sur. Bien. Las líneas de campo magnético por convención se establece que salen del polo norte y llegan al polo sur. Es decir, que si yo pongo una brújula, ¿no es cierto? Una brújulita, que sean 2 agujas así, y la parte sur de la aguja se va a orientar hacia el polo sur y la parte, ahí quedaría el sur de la brújula y acá quedaría el norte, porque se va a sentir atraída por eso. Es decir, que la convención es que salen del polo norte del imán y llegan al polo sur del imán, o bien van de sur a norte dentro de la aguja magnética. O sea, la convención de las líneas de fuerza es que salen del polo norte del imán y llegan al sur, o bien van de sur a norte dentro de una aguja magnética. O sea que cuando nosotros acá en la Tierra ponemos una brújula y la brújula nos aumenta, nos apunta del norte hacia allá, en realidad nos está apuntando al sur magnético. Es decir, que el norte geográfico termina siendo el sur magnético de la Tierra, ¿no? Es un juego, pero funciona así, es de esa forma. Bueno, ¿a qué se debe esto de las propiedades magnéticas de esta piedra? La primera hipótesis que se dio de esto la dio un señor llamado Weber, que estudió mucho el magnetismo, y él supuso de que la primera hipótesis es que los polos de un imán no se pueden dividir. Es decir, si yo tengo un imán, un pedazo de imán, supongamos que esto sea un imán y lo corto, obtengo 2 imanes. Si a esos 2 imanes vuelvo a cortar cada uno, tendría 4, y si a esos 4 vuelvo a cortar, tendría 8, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. O sea que es imposible separar
el polo norte del polo sur de un imán. A medida que yo voy cortando siempre voy teniendo imanes cada vez más chiquitos. Obviamente el límite que tendría de cortar todo esto sería que yo llegue a una molécula básica, digamos de la que está compuesta la magnetita, y esa molécula básica sería un imán en sí mismo, con un polo norte y un polo sur. Vuelven a esta molécula, esto bueno, no tenía la intención de llamar molécula, le llamó dominios. Esas pequeñas unidades de la materia que se comportaban como pequeños imanes le llamó dominio. Entonces dijo que una sustancia en donde todos sus dominios estén orientados para el mismo lado, digamos, se orienta para el mismo sentido, tiene más propiedades magnéticas que aquella cuyos dominios estén desorientados, ¿no? O orientados. Supongamos entonces que si este es mi trozo de magnetita y todos los dominios, ¿no es cierto? Los pequeños dominios se orientan norte-sur, 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 voy a hacer 3 para no complicar la cosa, bueno, ahí tendría muchas propiedades magnéticas porque yo podría decir que este es el norte y este es el sur. O sea, cuando se distinguen los dos polos es que hay una desigualdad de orientaciones, hay más orientadas para un lado y tantas otras para el otro, entonces ahí podría distinguir los dos polos. ¿Y por qué supuso esto? Porque él se dio cuenta que cuando uno calienta la magnetita o un imán, se pierden las propiedades magnéticas. Esto que ocurre porque yo al calentar una piedra, imán, saben que el calor produce movimiento molecular, es decir, que si le doy calor a esto, esto empieza a moverse, entonces se empiezan a desorientar, es decir, ya me quedaría así en una de ellas, la otra me quedaría para abajo, ¿no? La otra me quedaría al revés, en definitiva se desorientan, o sea, se desacomodan esos pequeños dominios, que son pequeños imanes, repito, entonces perdería las propiedades magnéticas. Entonces, con esas dos hipótesis, él planteó cuáles son las propiedades magnéticas de la materia. Por un lado, es que las propiedades magnéticas se pierden con el calor, y la otra es que mientras más orientados estén esos dominios, más, si se quiere, potente es el imán. Bien. Esto me hace acordar cuando yo era niño, ahora ya no, porque los relojes, la mayoría son digitales, pero tiempo atrás, cuando yo era joven, los relojes decían que se atrasaban porque uno los ponía arriba de la heladera, por ejemplo, al lado del televisor, y ya vamos a estudiar dentro de un rato que la corriente eléctrica genera campos magnéticos, ¿no? Entonces, el reloj empezaba a atrasar o a adelantarse y lo mandaba uno al relojero, ¿no? Para que le sacara, lo desimantara al reloj, porque el primer diagnóstico que daba el relojero en aquella época era que estaba imantado el reloj. Entonces las agujas no andaban como deberían andar todo el mecanismo. Y claro, después de aprender tanta física, es decir, el trabajo que hacía el relojero era ponerlo cerca de una fuente de calor para sacarle el magnetismo. Capaz que te lo tenía 2 días y te cobraba como que lo había desarmado y había hecho todo, y lo único que había hecho era ponerlo cerca de una estufa, de una fuente de calor para sacarle el magnetismo al reloj. Así que si ustedes tienen algo que se ha magnetizado, una de las formas es ponerlo cerca de una fuente de calor para que se desmagnetice. Bien, bueno, después yo no sé si lo han observado, pero no es necesario que yo, por ejemplo, un alfiler con un imán los tenga pegados para que se atraigan. A una corta distancia ya el imán atrae al alfiler. Esto quiere decir que un imán genera entonces alrededor de un campo magnético. Recuerden que las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de contacto o fuerzas de campo, ¿no? Las fuerzas de contacto es cuando hay dos cuerpos que tienen contacto entre ellos, o sea, traccionar o empujar un cuerpo, mi cuerpo está haciendo un contacto con el objeto a ser traccionado o al ser empujado. En cambio, las fuerzas de campo son las que no necesariamente tiene que haber contacto entre ellos. El más típico es el campo gravitatorio, o sea, para que este fibrón caiga hacia la Tierra, no sale una manito de la Tierra para traerlo, porque existe un campo gravitatorio, entonces la fuerza de gravitación hace que lo atraiga. Lo mismo sucede con los campos eléctricos, que ya lo hemos visto en otros videos, y también los magnéticos, que son fuerzas de campo. O sea, las fuerzas magnéticas son fuerzas de campo, es decir, que pueden actuar a distancia. Bien, hasta ahí todo bárbaro. Bueno, después viene cómo se pueden generar imanes artificiales, es decir, cómo uno puede generar campos magnéticos, no imanes, sino campos magnéticos artificiales. Una de las formas es con la corriente eléctrica, es decir, que siempre que circula corriente eléctrica o una carga eléctrica, alrededor suyo genera un campo magnético. Esto es experiencia, se puede comprobar si, supongamos que tenemos
un hilo conductor acá, un hilo conductor con cierta intensidad de corriente que va hacia arriba y lo ponemos entre dos polos, ¿no es cierto? Vamos a suponer así, en un plano, vamos a poner en un plano así, que atraviese ese hilo, que atraviese ese plano, y esparcimos limaduras de hierro, vamos a ver que las limaduras de hierro se ubican todas en forma concéntrica respecto de ese cable que hemos considerado que atraviesa un polo. Bueno, acá la regla, es decir, que se considera lo que se conoce como regla de la mano derecha. El pulgar me indica el sentido de la corriente eléctrica y los dedos envuelven, digamos, al campo magnético. Generalmente al campo magnético lo simbolizamos con la letra B, es decir, que a la izquierda del cable, como está circulando hacia arriba, saldrían vectores campo magnético así, y acá los vería salir, ¿ven? No sé si se nota en la cámara, y por este otro lado entrarían, ¿no? O sea que por acá lo vería la colita del campo. O sea, si el vector es una cosita así, cuando yo lo miro desde acá, este es mi ojo, lo que veo es la puntita, o sea que eso lo simbolizo así, y cuando lo veo desde atrás, que lo veo meterse en el plano, lo que yo veo es su cola, que la simbolizamos con unos cuadraditos. Así que es muy probable a veces que en un ejercicio ustedes le dibujen un montón de puntitos. Eso significa, esos montones de puntitos, que los campos magnéticos están saliendo de la hoja del papel y se les dibujan crucecitas. Significa que los campos magnéticos en ese caso están entrando a la hoja del papel. Bien, eso por un lado, es decir, que la corriente eléctrica genera, en definitiva, campos magnéticos alrededor. Para medir cuánto es la fortaleza de ese campo magnético, el poder de ese campo magnético, se hizo una experiencia muy interesante, que es que si yo considero que tengo un imán, vamos a hacerlo así, acá supongamos el polo norte y el polo sur de este lado de un imán, obviamente esto es una herradura, así en forma de herradura, y por acá hago pasar un cable conductor de corriente. Vamos a suponer que la intensidad de corriente es hacia arriba. Esto es una cierta longitud de cable que vamos a llamar delta L. Cuando sucede esto, sobre el cable aparece una fuerza que tiende a sacarlo, en este caso del plano del pizarrón, o bien a meterlo dentro del plano del pizarrón. Como dijimos recién, los campos magnéticos salen del polo norte y llegarían al sur, o sea que ahí estarían los vectores B saliendo del norte y llegando hacia el sur. ¿Ven? Esos serían los vectores B que van saliendo. Bueno, esa fuerza que experimenta el cable, hay una regla que es de los 3 dedos, que no me gusta esa regla, realmente no me gusta esos 3 dedos. Yo les recomiendo una regla que se llama regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda, les recomiendo esta regla, que es mucho más fácil, así que se la voy a pasar a explicar. Si yo coloco mi palma de la mano izquierda, a ver, con la palma de la mano siempre tengo que recibir los vectores B, es decir, y los dedos me indicarían el sentido de la intensidad de corriente. Como en este caso he dibujado que la intensidad de corriente es hacia arriba y estoy recibiendo los vectores B acá, o sea, la intensidad de corriente va para arriba y los vectores B los estoy recibiendo, el pulgar me indica hacia dónde va la fuerza. O sea que para este dibujo, este hilo conductor experimentaría una fuerza hacia afuera, hacia adentro del plano del pizarrón, o sea que se iría hacia adentro. Ahora, si invierto la corriente eléctrica, como que hago que va para abajo, la fuerza haría que el cable saliera del plano del pizarrón. Eso es la regla de la mano izquierda. O sea, si quieren más o menos le dibujo en mis pulgares, van los deditos, la manito. Entonces, acá yo recibo los vectores B, siempre recibiendo con la palma de la mano. Esto me indica la intensidad de corriente y el pulgar me indicaría la fuerza. O sea, son 3 vectores que son perpendiculares en el espacio, lo que viene a ser la fuerza, el campo magnético y el sentido de la intensidad de corriente. Estarían perpendiculares en el espacio. Bien, se me cayó el capuchón, pero para medir la fortaleza del imán, él se dio cuenta que, por experiencia nos dice que ese campo magnético, el valor, el módulo de ese campo magnético depende de 3 factores fundamentalmente. El primer factor que depende es de qué grande sea esa fuerza, el valor de la fuerza es el módulo de esa fuerza, depende de qué tan grande sea la intensidad de corriente que circula, de qué tan grandes o poderosos sean los imanes, es decir, el valor de B,
por supuesto, y de la longitud que está sumergido el cable dentro de los imanes, que le vamos a llamar delta L. Obviamente por el seno del ángulo que forman, porque en este caso es perpendicular la I con la B, pero si formarían un ángulo hay que multiplicarlo por el seno. Por ahora vamos a suponer que ese ángulo es de 90 grados, y como el seno de 90 es igual a 1, nos va a quedar que esa fuerza F termina siendo la intensidad por B por delta L. Bien, así calcularíamos el módulo de esa fuerza eléctrica producto justamente de los imanes y de la corriente eléctrica. Bien, si acá despejamos B, nos va a quedar que el módulo del campo eléctrico termina siendo igual a la fuerza sobre la intensidad por el delta L. La unidad del módulo del campo eléctrico, que también se le dice vector inducción magnético, la unidad va a ser en el sistema internacional, si la fuerza se mide en Newton, la intensidad de corriente en ampere, y esto en metro, Newton sobre ampere por metro se lo conoce, se lo simboliza con la letra T mayúscula y se lo denomina Tesla. Esa es la unidad de campo magnético en honor a Tesla, ya conoce ese famoso inventor y gran científico, porque con todo lo de las teorías conspirativas que andan dando vueltas por internet, Tesla está nombrado como uno de los jefes en esta historia. Bien, así calcularíamos entonces con esta formulita, que es mucho más fácil estudiarse esa, y si aparece un ángulo, tendríamos esta para poder resolver los problemas. Ahora bien, el problema acá, no problema, sino de acá podemos deducir otras cosas, es decir, voy a borrar un poquito para que les quede más o menos así. Uno sabe que la intensidad de corriente se mide como la variación de carga sobre el intervalo de tiempo. O sea, cuando yo tengo una corriente de 2 amperes, significa que han circulado 2 coulomb de carga en un tiempo de 1 segundo. Eso es el ampere, coulomb por segundo. Es decir, que si en vez de poner I, acá pongo Q y T, me va a quedar que F termina siendo Q por B sobre delta L dividido T, ¿no? Porque esto es la intensidad de corriente. Y la distancia sobre tiempo no es otra cosa que la velocidad. Es decir, que la fuerza eléctrica la podríamos calcular con la carga Q por B por la velocidad. Estos dos muchachos son vectores, o sea que en realidad es el vector B por el vector Q en forma vectorial multiplicado por la carga. Es decir, que a los fines prácticos uno podría decir que va a ser la carga por el módulo del vector B por el módulo del vector velocidad. Es decir, que para tenerla bien clarita, ojos, sería esa la fórmula. Y si todo eso lo comparamos con la ley de Newton, como Newton decía que fuerza es igual a masa por aceleración, podemos terminar diciendo básicamente que si fuerza es igual a masa por aceleración, y la fuerza es todo esto, podemos escribir que la carga por el campo magnético, por la velocidad con la que circula esa carga, tiene que ser igual a la masa de esa carga Q por la aceleración que adquiere. Bueno, y de ahí despejar el valor de la aceleración. Es decir, que la aceleración que experimentaría una carga cualquiera sería el valor de dicha carga por el campo magnético en el que está sometido por la velocidad v con la que está sometido dividido la masa justamente de esa carga Q de la que estamos hablando. Si estamos hablando de electrones, bueno, ahí sería la carga del electrón, que es, como todos saben, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la masa del electrón como 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y ahí tendríamos la aceleración. Recuerden que estos son vectores perpendiculares, es decir, que lo que haría cuando un electrón penetra un campo magnético es que haría una especie de círculo, ¿no? Es decir, que si un electrón de carga Q se está moviendo con cierta velocidad K, ¿me explico? O una carga Q se está moviendo y está atravesando un campo magnético, en este caso que están saliendo, estos vectores B que están saliendo del campo magnético, por la regla de la mano izquierda, como le dije recién, yo tendría que poner así, o sea, esto experimentaría una fuerza hacia abajo. A ver si lo ven en la cámara, yo recibo con los vectores B, los recibo en la palma, esto me indica la intensidad, el sentido de la intensidad, que es la velocidad, y la fuerza aparecería hacia abajo, es decir, que terminaría describiendo una trayectoria circular en el caso que la carga sea positiva.
Si la carga que circula es negativa, la fuerza iría hacia arriba, se invierte el sentido esto, porque esta regla, la mano izquierda, vale para cargas positivas y no para negativas. O sea que si esto es un electrón y penetra en ese campo magnético, su giro sería en sentido antihorario. En cambio, si es una carga positiva, sería en sentido horario. Ahora, sería así, se lo repito, si la carga fuese negativa. Bueno chicos, no hay mucho más, gracias a Dios, en este tema que les han dado de magnetismo, porque el magnetismo, electromagnetismo es una unidad bastante amplia, hay muchas cosas por estudiar, pero en este cursito de ingreso a medicina, con esto es más que suficiente para poder encarar los pocos problemas que les pueda aparecer el día del examen. Desde ya muchas gracias y en las próximas les haré unos problemas de ejemplo. Muy amables, los veo en la próxima.